¿Le tienes miedo a la física de fluidos pero tienes que estudiar fisiología? Quédate conmigo que con este vídeo voy a hacer fácil lo difícil. En este vídeo vamos a estudiar los eventos físicos que determinan los movimientos fisiológicos, el movimiento o transporte de fluidos y de sustancias dentro del organismo. Vamos a tener dos tipos de movimiento o de transporte, los procesos de convección, que nos habla del movimiento en masa de fluidos que se consideran tanto la sangre, los fluidos líquidos, la sangre, el líquido cefalorraquídeo, como el aire. Y los procesos de difusión, que nos está hablando del transporte del movimiento de sustancias, las sustancias que componen esos fluidos. En las dos situaciones, que ahora veremos bien cuál es la diferencia entre ellas, aparte de ser fluido y sustancias, en las dos situaciones el movimiento puede ser dentro de un espacio, de un conducto, de una cavidad, ¿no? Como en el proceso de convección sería pues algo que se está moviendo, por ejemplo, en esta dirección, pero también podría ser atravesando una membrana, una o varias membranas, y entonces sería un proceso de convección cambiando de compartimento. Pero lo mismo va a ocurrir en la difusión. También voy a llamar difusión al proceso en el que hay un cambio de compartimento, atravieso una o varias membranas, y luego va a haber difusión en el espacio en el que estén estas moléculas. Lo que tienen en común estos procesos es que el movimiento se va a desarrollar o se va a llevar a cabo gracias a la energía propia del sistema, una energía conseguida por gradientes, por diferencias, en este caso por diferencias de presión y en este caso por diferencias de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Pues que siempre vamos a tender a un sistema de menor energía, ¿no? Esto nos lo dice la segunda ley de la termodinámica. Entonces, esa energía que se produce al haber diferencias de presiones o de concentraciones es lo que va a determinar el transporte. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a empezar con la convección. Como digo, movimiento en masa, transporte de fluidos. Puede ser de la sangre dentro del sistema circulatorio, puede ser del aire desde la atmósfera a los alveolos o a la inversa. Puede ser de los líquidos cefalorraquídeos en las cavidades correspondientes. Esto sería todo dentro de un espacio concreto, pero también puede ser atravesando una membrana. En el caso, por ejemplo, del plasma, cuando se filtra de un capilar al intersticio. Bueno, pues todos estos movimientos se van a dar por esa diferencia de presión y la ley universal que nos habla de este flujo, de este movimiento, es la ley de Ohm, que nos dice que el flujo va a ser directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Diferencia de presión entre este punto, presión 1, presión 2, esta va a ser mayor que esta y entonces el movimiento es en esta dirección gracias a ese gradiente, a esa diferencia de presión, eso suministra la energía necesaria para que se dé el movimiento. Y la resistencia es aquello que se opone, lo dice su nombre, ¿no? Que se resiste a ese movimiento, a ese flujo. Que eso se entiende muy bien en sistemas como el sistema circulatorio, el sistema linfático, que no lo dije antes, el sistema aéreo, ¿no? La respiración. En el sistema circulatorio, por ejemplo, ¿cómo se consigue esta diferencia de presión? Pues gracias a la bomba del músculo esquelético, ¿no? La bomba cardíaca, que va a generar una presión elevada, siempre va a ser más elevada que la del resto del sistema. Y la sangre luego va a volver al corazón porque la presión en las venas que retornan al corazón va a ser mayor que la del corazón cuando el corazón está en diástole. Entonces siempre tiene que haber esta diferencia de presión. Si hay algo que aumenta el inicio de la presión, si aquí aumentamos el flujo. Pero si disminuimos el gradiente o aumentamos la presión 2, imaginad que tenemos alguna patología que nos lleva a tener hipertensión. Si yo tengo aumentada la presión de las arterias, que es hacia donde va dirigida la sangre desde el corazón, pues el gradiente se minimiza, entonces esta variable bajaría y esto bajaría el flujo, sería una dificultad para el flujo, ¿vale? Es así de sencillo. En el sistema respiratorio, ¿cómo conseguimos que el aire entre en los pulmones? Si yo aunque tenga la nariz despejada y abra la boca, si no hago nada más, no genero cambios de presión, la presión atmosférica es igual que la de mis alvéolos, no hay intercambio no entra aire. ¿Qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo consigo bajar
sea, en este caso, porque fijaos, en el circulatorio el corazón es el que genera la presión alta. Pero ahora yo quiero meter aire de la atmósfera a los pulmones. Yo no tengo aquí una máquina compresora que me está empujando el aire. Bueno, pues ahí lo que hago es bajar la presión del segundo punto hacia donde va el aire. ¿Cómo bajo la presión? Dándole más espacio, ¿no? Cualquier cavidad en la que haya un aire, en cualquier cavidad en la que tenga un fluido, en este caso aire, si le doy más espacio hay menor presión porque las partículas pues, van a chocar menos entre sí. Entonces, al inspirar lo que hacemos precisamente es agrandar la caja torácica para bajar la presión y así ya genero el gradiente y así ya el aire va a ir de mayor presión en la atmósfera a menor presión en los alvéolos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es bastante obvio, pero me parece interesante repasarlo. Como os digo, mi intención es hacer fácil lo difícil y por eso debes suscribirte a mi canal. Vamos a hablar de la resistencia. ¿Cómo afecta la resistencia? Hemos dicho que molestando. La resistencia es aquello que se opone al flujo. Y la resistencia, si seguimos hablando de flujo laminar, ¿no? De estos sistemas fisiológicos que más conocemos, como el circulatorio o el aéreo, pues está determinado por la ley de Puget, que lo que nos dice es que el flujo es, bueno, pi, valor pi, por el radio del conducto por el que va ese fluido elevado a la cuarta potencia, partido por 8 veces la viscosidad del fluido, sangre, agua, linfa, lo que sea, por la longitud de los vasos y todo esto multiplicado por el gradiente de presiones. Seguimos teniendo gradiente de presión, esto siempre va a ser necesario. Y ahora tenemos variables como las que tengo en el denominador, todo lo que esté en el denominador de una ecuación. Si aumenta, lo que está haciendo es disminuir la variable, ¿no? En este caso el flujo. Si aumenta la viscosidad de la sangre, pues obviamente no es como muy intuitivo pensar que va a ser más complicado, va a reducir el flujo. O lo mismo si aumenta la longitud del sistema, tengo que hacer más recorrido, va a disminuir también el flujo. Y en cambio el radio del espacio de la cavidad, en este caso los vasos sanguíneos, pero de la cavidad en la que está ese fluido, está en el numerador, así que si aumenta el flujo, lo facilita y además está elevado a la cuarta potencia. O sea, eso quiere decir que cambios muy pequeños en el radio y por tanto el diámetro de esta cavidad, de este conducto, va a afectar muy significativamente a este flujo, a este transporte, a este movimiento en masa de sustancias. Vamos a estudiar más adelante en fisiología, y esto lo tenéis en el vídeo que os enlazo a continuación, que estas variables las vamos a despreciar normalmente, porque cuando hablemos de regulación homeostática del flujo sanguíneo, pues nuestro organismo, digamos que no va a estar jugando con la viscosidad de la sangre ni con la longitud de los vasos, no tendría tiempo para eso. ¿Con qué vamos a jugar? Con el radio. El radio de los conductos, arteriolas, venas, bronquiolos, sí que puede ser modificado y con eso vamos a facilitar o a bloquear el flujo, ¿vale? Entonces jugaremos con la presión, si hay algo que nos cambie las presiones vamos a tener mayor o menor flujo y con el diámetro, ¿vale? Espero que esto se entienda así. Claro, hasta ahora, y lo he dicho antes, estoy hablando de flujo laminar, un flujo pues a través de un conducto, pero esto no siempre es tan sencillo porque pues por la disposición anatómica de nuestros sistemas de conducción del fluido, vamos a tener estrechamientos anatómicos que son inevitables, digamos. Entonces, ¿qué pasa? No sé si recordaréis que cuando se disminuye el diámetro de un conducto, para mantener el flujo constante, la velocidad va a aumentar, ¿vale? Si disminuimos el diámetro, la velocidad aumenta. Esto se ve muy claramente cuando estás intentando regar una planta con una manguera que no da más longitud y quieres llegar un poquito más allá, unos metros más allá, y entonces aprietas la manguera, haces más estrecho el orificio por el que tiene que salir el agua y entonces el agua sale a mayor velocidad y tiene un poquito más de alcance, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Bueno, esto nos va a llevar a otra ley de la física de fluidos, que es la ley de Bernoulli, que nos va a decir que tenemos que tener en cuenta no solo la presión estática del sistema, la presión que estaría ejerciendo aquí la sangre en todas las direcciones, o sea, sobre las paredes de lo que le está rodeando, sino también la presión, o más que presión, la energía dinámica, la que tiene que ver con la velocidad. Entonces vamos a poner a Bernoulli
Que este nos está diciendo que la energía estática, la debida a la presión estática, como os digo, el fluido que ejerce contra el espacio, contra la cavidad en la que esté, sumado a lo que tiene que ver con la energía dinámica, en la que meto las variables de nuevo, viscosidad del fluido y v de velocidad, y además elevado a 2, esto sería energía dinámica. Esta sería la estática. También podríamos tener en cuenta, aunque la vamos a despreciar casi siempre en fisiología, la energía debida a la altura, a la gravedad, porque bueno, hay diferencias de altura en este sistema de conducción, de transporte del fluido, y esto pues podría afectar. Esto sería también la viscosidad por la gravedad, una constante gravitatoria multiplicado por la altura. Entonces esto estaría haciendo referencia a la energía potencial gravitatoria. La suma de todas estas energías tiene que ser constante. Esto también nos lo dice las leyes de la física, ¿no? Tenemos que mantener esa energía constante. Como os digo, mi objetivo aquí es simplificar un poco para hacernos más digerible esta física para la fisio, y entonces vamos a cargarnos el efecto de la gravedad. Es verdad que sí que hay diferencias de altura en nuestro sistema circulatorio, pero afecta tanto a las arterias que llevan la sangre en una dirección como a las venas que la llevan en otra. Entonces, realmente esto hace que no sea tan relevante. Y, por ejemplo, en el sistema respiratorio, pues ya el sistema de conducción no hay tanta diferencia de altura, entonces no es tan significativo. Nos vamos a cargar la altura, pero nos vamos a quedar con esta energía cinética, le he llamado aquí dinámica, a lo mejor es más correcto decir cinética, en la que interviene la velocidad y la estática. ¿Qué nos está diciendo esto simplificándolo mucho? Nos está diciendo que cuando disminuimos el orificio, el diámetro por el que tiene que pasar un fluido, aumenta su velocidad, y claro, si aumentamos la velocidad y aumentamos la energía cinética, para que la suma de energía se mantenga constante, ¿qué va a pasar? Que la presión estática va a disminuir. Lo pongo en otro color. Si aumenta la velocidad, la presión debe disminuir. Estamos hablando de la presión local, la presión del fluido en ese punto concreto en el que ha aumentado la velocidad, porque ha disminuido el diámetro, tiene que bajar esa presión local. Os pongo un ejemplo para que veáis por qué estoy contando esto que tiene que ver con la fisiología. Imaginaos la sangre saliendo del ventrículo izquierdo, que es una cavidad que tiene cierto volumen, tiene que salir a la aorta y va a salir por un orificio que es obviamente más pequeño que la cavidad, que es la válvula aórtica. Entonces, al salir por la válvula aórtica, claro, en la válvula se va a acelerar porque es una cantidad determinada de sangre que tiene que salir por ese orificio, entonces va a aumentar su velocidad para salir, y al aumentar la velocidad va a caer la presión que en ese punto está ejerciendo la sangre sobre las paredes. Si bajamos la presión en el interior de esa sangre, o sea, en el interior del conducto donde lo que hay es sangre presionando, ¿qué pasa? Que puede ser que la presión la presión que está rodeando a esa cavidad, porque al final esto es un medio acuoso, entonces yo tengo una cavidad por la que está pasando un fluido y está rodeada de otro fluido, que también tiene presión, por tanto. Entonces, si cae la presión sobre las paredes internas de este vaso, va a aumentar, o sea, va a hacer que la presión de fuera sea superior, y esto nos llevaría al colapso, al cierre. Esto pasaría también cuando el aire pasa de la cavidad bucal y nasal a la tráquea a través de la glotis. La glotis es un orificio pequeño. El aire al pasar por ahí se acelera, baja la presión lateral cuando está pasando por ahí, y eso nos podría llevar a que se cierre. Entonces, ¿por qué no pasa esto? No pasa esto porque estructuralmente, anatómicamente hemos evolucionado para que esto no pase, y entonces están reforzadas estas estructuras. Tanto la válvula aórtica como la glotis pues tienen una estructura que hace que no se cierren. Por el mismo motivo que luego tenemos, si os tocáis aquí, ¿no?, la tráquea tiene anillos de cartílago para evitar que se pueda colapsar o se cierre si el aire pasa muy deprisa y entonces baja la presión. Entonces tenéis que imaginaros que cuando el fluido pasa muy rápido por un conducto porque lo hemos estrechado, la presión ahí cae. Que luego esto se nos va a complicar cuando veamos que en el sistema circulatorio realmente esto no aplica tanto, porque aunque los capilares son de un diámetro infinitamente inferior al de la aorta, y entonces diríais, pues entonces los capilares la sangre va muy muy rápido. Claro, no, porque ahí como es un sistema ramificado,
tengo millones de capilares, entonces la sangre se está repartiendo por todos esos capilares y a pesar de que el diámetro disminuye, lo que cuenta ahí es la suma del área transversal total de todos los capilares y eso es mucho mayor que el de la aorta. Entonces cuenta como si estuviésemos aumentando el diámetro y por tanto la sangre iría más despacio y por eso ahí al ir más despacio voy a tener la presión suficiente y el tiempo suficiente para que difundan después o incluso para que hagan convección, para que se filtren el plasma. ¿Vale? Bueno, espero no haberos liado porque me he metido al final con los ejemplos en un montón de cosas. De hecho, esto también veremos que es importante y por eso también lo explico cuando lleguemos a problemas fisiológicos ya, pero patológicos, ¿vale? Patológicos como podría ser tener un aneurisma, que es el ejemplo contrario. El aneurisma es un ensanchamiento del conducto, en este caso de una arteria, ¿no? La tengo ensanchada por un problema patológico. Al tenerla ensanchada, la sangre va a bajar la velocidad, o sea, es lo contrario que tenemos aquí, va a ir más despacio. Al ir más despacio, tengo que aumentar la presión local para mantener el sistema de energía constante. Entonces es sangre que va más despacio, que está presionando sobre las paredes. ¿Cuál es el peligro del aneurisma entonces? Que ese aumento de presión me rompa las paredes de la arteria. ¿Entendéis? Sería lo contrario de si tengo una estenosis, que al tener una estenosis que es un estrechamiento, al otro lado del estrechamiento cae la presión, tendríamos un problema de llegada de fluido. ¿Vale? Bueno, seguimos con la convección, porque hasta ahora estoy hablando de movimiento, de fluidos dentro de un conducto o dentro de una cavidad, pero ahora vamos a ver qué pasa con la convección cuando es para cambiar de una cavidad a otra. Tenemos que atravesar varias membranas. El ejemplo más fácil aquí es el que nos habla de la filtración, el transporte de plasma desde el capilar al intersticio. ¿Vale? Esto ahora lo vamos a convertir, esto sería un capilar y aquí tendríamos el intersticio. Y tengo que hacer este proceso de aquí. Seguimos transportando fluidos, no sustancias, fluidos, plasma. El plasma es agua con muchas cosas. Sería la sangre sin células. Entonces todo eso se puede transportar hacia el intersticio y a este proceso de convección en concreto le llamamos filtración. Y el proceso contrario, que sería entrar desde el intersticio hacia el vaso, en realidad va a ocurrir hacia los capilares linfáticos, pero las leyes físicas que rigen ese movimiento a través de membranas van a ser las mismas. Esto lo vais a encontrar en el siguiente vídeo que os enlazo aquí. Bueno, pues ¿cuáles son las leyes físicas que nos rigen este movimiento? En este caso vamos a hablar de Starling. Pero Starling también nos está definiendo diferencias de presión. O sea, siguen siendo diferencias de presión. Aquí era diferencia de presión entre este punto y este. Ahora es diferencias de presión entre este punto, el 1, y esto, que es el intersticio, el 2. Voy a alargar mi capilar para que me quepa bien. Vale, entonces, como decía, tengo aquí una presión dentro del plasma, dentro del capilar, por ejemplo, y una presión en el intersticio. En lugar de poner presión 1 y presión 2, yo puedo poner aquí presión capilar y esta sería la presión intersticial. Pero igualmente, si estoy hablando de filtración, que en este sentido es porque hay un gradiente de presiones que nos dice que la presión capilar es mayor a la presión intersticial. Y gracias a esta diferencia de presiones, gradiente de presión, se está dando la filtración. ¿Qué ocurre? Que aquí, como estoy cambiando de sitio, de compartimento, tengo que tener en cuenta otro tipo de presión, que es la presión que vamos a llamar coloidosmótica, que tiene que ver con la concentración de proteínas. Es como mezclar un poco con esto. Estamos hablando de concentración, lo que pasa es que sabemos que a nivel de ósmosis, la concentración de proteínas, en este caso, como digo, va a generar un movimiento, va a generar una energía que va a producir el movimiento de agua. Me explico. Yo tengo proteínas dentro del capilar y tengo proteínas en el intersticio. Y esto genera una presión oncótica que se representa así en el capilar y una presión oncótica en el intersticio. ¿Vale? Pero claro, ya no tengo la misma cantidad de proteínas. O sea, ¿por qué en estos movimientos
no hemos tenido en cuenta la concentración de proteínas? Porque la sangre era la misma. O sea, el fluido es el mismo en todo el sistema, pero ahora como estoy cambiando de compartimento, estoy pasando parte de ese fluido al intersticio donde tengo otra composición, sí que tengo que tener en cuenta esta concentración de proteínas que me va a generar una presión oncótica o coloidosmótica. Pero claro, el efecto o el gradiente sería el contrario, porque aquí el agua se va a mover de la zona de menor presión a mayor presión. ¿Vale? El agua se está moviendo aquí, pero porque esta presión oncótica es mayor que la del capilar. Si fuese lo contrario, pues la fuerza sería de entrada y no de salida. Ahora estamos hablando de filtración. Entonces, esto lo tengo que tener en cuenta en la ley de Starling y vamos a decir que la presión oncótica del intersticio le vamos a restar la presión oncótica del capilar. Como veis, también es un gradiente de presión, pero en este caso de presiones oncóticas o coloidosmóticas. Y bueno, ya para completarlo a todo esto, como estoy hablando de membranas, le voy a multiplicar por una constante K que me está hablando de la permeabilidad de la membrana, de cómo de buena es para dejar difundir este plasma. Pero, insisto, estoy hablando también de transporte de fluidos, en este caso de un compartimento al otro, movido por tanto por diferencias de presión. Vamos entonces ahora con la difusión, para que veáis que es diferente, porque cuando hablo de difusión estoy hablando de movimiento de moléculas de un espacio a otro o dentro de este espacio. No estoy diciendo con esto que aquí no haya movimiento de sustancias, obviamente hay sustancias que están siendo transportadas porque forman parte de ese fluido, obviamente, pero son la energía, las leyes físicas, la diferencia de presión del fluido lo que las transporta, y aquí lo que estoy diciendo es que hay sustancias que por su diferencia de concentración van a ser transportadas, no necesitan que haya un fluido que las arrastre. El caso más sencillo, el de los gases, ¿no? El oxígeno, el CO2. Gracias a su diferencia de concentración, ahora digo por qué hago esto, de concentración entre un espacio y otro o dentro del mismo espacio, va a ser lo que las haga difundir. Digo esto porque en realidad los gases los vamos a interpretar en lugar de como concentración, como diferencias de presión parcial, ¿vale? Es exactamente la presión parcial, que es esa presión que ejerce cada una de las moléculas que forma un gas sobre la mezcla total, es lo que va a determinar esta diferencia. Pero la presión parcial va a depender directamente de su concentración, de la cantidad de partícula que hay. Entonces, para efectos de entender la diferencia entre difusión y convección, nos sirve hablar de concentración. Como digo, podría ser, por ejemplo, de los gases. Entonces, ¿qué leyes nos están hablando de cómo difunden las sustancias en un medio, en un espacio? Pues sería la ley de Fick, que lo que nos dice es que el flujo de sustancias que difunden en un espacio, en un medio, es igual a menos el coeficiente de difusión por la diferencia de concentración partido por el espacio que tiene que recorrer. Esto se aplica a una molécula que está difundiendo libremente por un medio, que es, si yo abro aquí un frasco de perfume, pues como esas moléculas concentradas en el interior del frasco van a difundir por la habitación, que van a depender del espacio que tienen que recorrer, de la cantidad de molécula, de la diferencia de concentración que hay en dos puntos y de su coeficiente de difusión. Esto está hablando de la capacidad que tiene esa partícula para difundir en ese espacio. Y bueno, el signo menos nos está hablando que también es un movimiento siempre a favor de gradiente, de más a menos. Si decimos, bueno, pero ¿y esta D cómo calculo el coeficiente de difusión? No quiero liarme con muchas más fórmulas, pero podríamos utilizar una fórmula general que nos está hablando de este coeficiente de difusión, que la propusieron Stokes y Einstein. Nos dice que la difusión es una constante por la temperatura, que es muy importante la temperatura, partido de 6 veces por pi, por la densidad, otra vez, y por el radio. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la temperatura favorece la difusión, ¿no? Mayor temperatura, mayor difusión de la sustancia en un espacio. Nos está diciendo que la
viscosidad de esa sustancia o su tamaño, el radio en este caso hace diferencia al de la partícula, no como aquí que estaba haciendo referencia al conducto por el que viaja, en este caso la partícula, si aumenta el tamaño de la partícula, si es más viscosa o si es más densa, nos dificulta la difusión, ¿vale? En moléculas más grandes, peor difusión, eso es un poco lo que nos está diciendo. Esto lo estamos refiriendo para un medio, para un espacio, por ejemplo el intersticio. Pero si queremos hablar de esta otra difusión, la que traspasa compartimentos, membranas, entonces ahí tendríamos que tener en cuenta también el área y la permeabilidad de esa membrana. Igual que aquí hemos metido esta K, esa constante, pues aquí también tendríamos que meter la permeabilidad. Voy a cambiar de color también. Entonces, hablando aquí de esta difusión a través de membrana, porque esto sería difusión en un espacio determinado, tendríamos que el flujo, la difusión, sería la permeabilidad por la diferencia de concentración. Me diréis, ¿y dónde está esto? ¿Dónde está la difusión? Pues es que el coeficiente de difusión y la diferencia de la distancia están incluidas en la P de permeabilidad. ¿Vale? Pero fijaos, aquí al haber metido permeabilidad ya estoy hablando de membrana. Entonces, P, la permeabilidad, es igual a ese coeficiente de difusión por un coeficiente, que llamamos K también, que es más coeficiente de partición, hace referencia a cómo de soluble es la molécula que tiene que difundir en la membrana, partido por la distancia. Vale, entonces, igual el coeficiente de difusión, que es como aquí, ¿no? Que depende de la temperatura, del tamaño de la partícula en sí y tal, pues temperatura favorece, el tamaño de la partícula iría en contra. Este nuevo coeficiente que nos habla de cómo de soluble es en la membrana, entonces las moléculas liposolubles lo van a tener alto y las hidrosolubles lo van a tener bajo. Y luego pues la distancia, que también si tengo más distancia, menos permeabilidad, entonces menos flujo. Que veremos que esto es importante cuando veamos cómo, por ejemplo, cómo difunden los gases del alveolo al capilar. Si yo aquí aumento el espacio, el grosor que tienen que atravesar, pues estoy bajando esa permeabilidad de la membrana, estoy bajando el coeficiente de difusión. Entonces, pues creo que esto era todo lo que quería contaros. Quería contar sobre todo, quería hablar del transporte de sustancias y de fluidos en nuestro cuerpo, que se puede dar dentro de un compartimento, por muy grande que sea, nuestro sistema circulatorio no es otra cosa que un compartimento, o entre compartimentos cuando atraviesa barreras, pero que una cosa es que lo haga el fluido con lo que lleva ese fluido y otra cosa es que lo hagan sustancias concretas. Cada uno tiene sus leyes. Si es sustancia concreta, sobre todo lo que rige toda esta energía, lo que genera la energía es la diferencia de concentración. Si es en movimiento de fluidos, la diferencia de presión. Y luego, claro, tengo el transporte activo, el transporte que va en contra de los gradientes y que entonces requiere energía específica, como puede ser la generada por la molécula del ATP. O luego tengo también el caso de los iones, que aunque difunden promovidos por su diferencia de concentración o se inicia su transporte por la diferencia de concentración, al tener también una carga eléctrica y haber una diferencia de cargas en las células, pues va a tener alguna peculiaridad que también tenéis explicado en este vídeo. Porque, ojo, para acabar, ¿cuándo se pararía esta difusión o cuándo se pararía esta convección? Cuando se igualen los gradientes. En el momento en el que las presiones se igualan, no hay movimiento, y en el caso en el que las concentraciones se igualan, tampoco habría difusión, ¿vale? Solamente en el caso de los iones no esperamos a igualar la concentración, el gradiente de concentración, porque tenemos una carga eléctrica. Bueno, espero haber centrado la base de la física de fluidos para poder comprender los conceptos fisiológicos a lo largo del curso. Y os invito a seguir el resto de vídeos en mi canal.